Dios les bendiga, amados hermanos. ¿Cuántos creen que han sido lavados por la sangre de Cristo? Es una maravilla saber que el Señor ha lavado todos nuestros pecados. Pero qué gran maravilla sería ver personas esta noche también, al igual que nosotros, participar de esta gracia de ser lavados por la sangre del Señor. Me gustaría, por favor, que me acompañaran rápidamente a 2 de Reyes, capítulo 5, donde he preparado un tema precisamente relacionado con esto. 2 de Reyes, capítulo 5, y vamos a leer, por favor, el versículo 1, luego versículos 9 y 10. Amén, hermanos. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesucristo. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Versículos 9 y 10. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Bendito Dios y Padre amado, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, y tú has sido, Señor, muy maravilloso para cada uno de nosotros que te hemos creído, Señor. Qué maravilloso, Señor, es saber que nuestros pecados han sido borrados. Gracias, Señor, por eso. Ahora, Padre amado, después de haber entonado, Señor, lo que tú has puesto en nuestros corazones, Señor, alabanza, Señor, fruto de labios que están agradecidos de ti, Señor. Ahora, Padre, queremos escucharte. Queremos pedirte, Señor, que tú hables a nuestras vidas, Señor, y también a aquellas personas que aún no han sido lavados por la sangre de Cristo. Señor, rogamos para que tú nos dirijas y nos guíes conforme a tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué te detienes a lavarte? Ese es el tema de esta noche. Cuando el hombre va a la barbería y le preguntan ¿para dónde vas?, es normal que su respuesta sea: me voy a recortar. Sin embargo, ¿quién lo recorta? ¿Quién es que lo recorta? El barbero. Cuando la mujer va al salón, dice: me voy a lavar la cabeza. Pero quien le lava la cabeza es la muchacha o la dueña del salón. Cuando decimos ¿por qué te detienes a lavarte?, es otra forma de decirle a los amigos ¿por qué no permiten que Jesús lave sus pecados? Porque sin duda alguna, el único que puede cortar y lavar todos sus pecados es Dios. Y este es el tema que quiero compartir con ustedes. ¿Por qué te detienes a lavar? En el pasaje que acabamos de leer presentamos a un personaje bíblico que tenía un problema en su vida, estaba enfermo, se le presentó la oportunidad, le dijeron: mira, para tú ser limpiado de tu enfermedad, solamente tienes que hacer esto. Ve, te lavas y punto, quedarás limpio. 7 veces debía de hacerlo. Sin embargo, este hombre, vamos a ver más adelante, puso varios obstáculos que precisamente se puede comparar con muchos de los obstáculos que ponen la persona a la hora de responder a la pregunta: ¿por qué no te conviertes a Cristo? ¿De quién estamos hablando? Versículo 1. Es bueno que entendamos primero el personaje de quien se refiere la Biblia. Versículo 1 se llama ¿cómo? ¿O cómo le llaman? Naamán. ¿Qué significa Naamán? Naamán significa agradabilidad o amistad. De su mismo nombre se desprende la clase de persona que era. Y yo por lo menos tengo 3
formas de llamar a este hombre según lo que menciona el versículo 1. Si le damos clic, podemos verla. Lo primero que podemos ver en Naamán, según el versículo 1, es que era un hombre valiente. Después que menciona su nombre, ¿qué dice la Biblia? Dice Naamán, general del ejército del rey de Siria. Para una persona ser general de un ejército, indiscutiblemente debía ser un hombre valiente. Debía ser un hombre que sabía pelear, no podía ser cobarde. Imagínense un general del ejército que tire la toalla en plena pelea. ¿Qué iba a pasar con los demás? Tenía que tener un carácter muy valiente a la hora de enfrentarse con sus enemigos. De hecho, el mismo versículo 1, casi finalizando, dice que este hombre era valeroso en extremo. Estamos hablando de un hombre sumamente valiente. Tenía que también, aparte de todo, usar estrategia, tener don de mando, porque tenía que mandar muchas tropas y sobre todo saber pelear. Esto se resume en que era un hombre valiente. Pero también podemos decir que era un gran hombre. Fíjense lo que dice también el mismo versículo 1. Era varón grande delante de su Señor y lo tenía, ¿en qué? En alta estima. Estamos hablando de un gran hombre. Sin duda alguna, este hombre debió tener cierta cultura. Tenía que saber cómo conducirse delante de su rey, del rey de Siria. Y la Biblia dice que el rey lo tenía en alta estima. Si eso era el rey, imagínense toda Siria. Este hombre era muy querido, muy popular. Podemos decir que era un gran hombre. Pero también un hombre de éxito. Profesionalmente era un hombre de éxito. Fíjense qué dice el versículo 1 también. Que lo tenía en alta estima. ¿Por qué? Porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. En sentido general, cuando la Biblia habla allí de que Jehová había dado salvación a Siria por mano de él, la mayoría entienden que hace alusión a aquel hecho en 1 Reyes 22:34, donde el ejército de Siria peleó contra el pueblo de Israel, y dice la Biblia que uno de los arqueros de Siria disparó su arco e hirió al rey de Israel, Acab, y murió en campo de batalla. Por lo general se cree que Naamán era ese arquero. Ahora bien, independientemente de cuál sea o la interpretación que se le quiera dar, lo que enfatiza el texto, como lo vemos a través de las Escrituras, es que muchas veces Dios ha usado naciones enemigas del pueblo de Dios, de Israel en este caso, para castigarlo, para disciplinarlo. Y en este caso Naamán fue un instrumento de Dios. Podemos decirle entonces que era un hombre de éxito. Siria pudo vencer al pueblo de Israel en aquella batalla. Entonces, en lo personal, hombre valiente, social, gran hombre, profesionalmente, hombre de éxito. Ahora bien, esto era simplemente el lado externo de su vida. En el mismo versículo que describe su grandeza, ustedes saben que cuando suben, la famosa historia de que suben a las personas en la nube y de ahí, el mismo versículo que describe su grandeza, que lo lleva allá, así mismo. Fíjense, ¿qué dice la parte final? Era un gran hombre, era un hombre de éxito, era un hombre valiente, ¿pero qué? Vamos a ver la imagen, por favor. Este hombre era ¿qué? Era leproso. Sin duda alguna, un israelita no podía tener un rango como este. Es el único personaje bíblico en el Antiguo Testamento con esta enfermedad que se menciona con este rango, general de un ejército. Me llama mucho la atención esto de que el autor enfatice que era leproso, porque él empieza detallando sus cualidades, lo que él era, lo que hacía y cómo lo querían, en pocas palabras. Pero finaliza diciendo, pero leproso. Esto guarda mucha analogía con el hombre pecador. Podemos tener toda clase de éxito, la gente puede apreciarlo, podemos tener mucho dinero, podemos ser la persona más maravillosa para los demás, pero en la vida de todo hombre existe un grave problema. ¿Y cómo se llama ese gran problema? El pecado.
Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todo hombre tiene el mismo problema. Es verdad que el texto dice leproso, pero la lepra se relaciona mucho con el pecado. ¿Por qué el autor dice que era leproso? ¿Qué quería enfatizar con esto? Porque los sirios no se regían por las leyes del pueblo de Israel. Están así que era un general. En el pueblo de Israel no podía suceder ni de juego. Lo vamos a ver ahora. Le voy a mencionar 3 razones por las cuales el autor enfatiza, para que entendamos realmente qué significaba para un israelita el hecho de una persona ser leprosa. Vamos por favor a Números, capítulo 12, versículos 9 al 12. Y otra persona, por favor, que busque Levíticos 13, 45. Números 12, 9 al 12, Levíticos 13, 45, 46. Empezamos con números. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién puede leerlo, por favor? Como el que nace muerto. En pocas palabras, el leproso para un israelita era considerado casi muerto. Aunque Naamán era poderoso en la batalla, él estaba perdiendo la batalla del deterioro de su propio cuerpo. La lepra avanzaba cual ejército que toma el campo de batalla y van controlando cada vez más el terreno, esto es el cuerpo de su víctima. Naamán estaba enfrentando a un monstruo que estaba devorando centímetro a centímetro su carne, como el que nace muerto, casi muerto. Así lo veía un israelita, considerado muerto. Ahora, ¿cómo pinta la Biblia al pecador? ¿Cómo lo ve? ¿Considerado muerto o como muerto? La Biblia dice que el hombre pecador está muerto. Y qué bueno es saber, amados hermanos, que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Para el pueblo de Israel, un leproso era considerado casi muerto. Pero no solamente eso. Vamos a ver otro ejemplo. Levíticos 13, 45 y 46. Dos cosas. Considerado inmundo, algo inmundo. Usted sabe lo que es inmundo. Impuro, algo asqueroso, algo sucio, así lo veían. Pero también quedaba apartado, fuera del campamento. 3 cosas terribles. Fíjense cómo cambia el panorama. Estamos hablando de un gran hombre, de un hombre de éxito, de un hombre valiente, que de repente se dice, era leproso. Tenía un problema grave. Así. Por eso enfatiza de esta manera, porque el autor es israelita. Considerado casi muerto me llama mucho la atención, porque el hombre pecador prácticamente, como dijo en una ocasión una persona, dice que el hombre pecador está caminando sobre un bloque de hielo que se está derritiendo del calor del lago de fuego que tiene por debajo. Y aunque parezca extrema esta declaración, no es infundada, porque dice el Salmo 28, 2, que como la cera se derrite delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Jehová. Es una situación espantosa. Eso es terrible. De ahí la necesidad de lavarse la sangre de Cristo. El único que puede borrar tus pecados, el único que puede sacarte de ese estado de muerto a darte vida, solamente es Dios. Y esta es una oportunidad maravillosa, amiga y amigo, que nos visita en esta noche. Considerado casi muerto, inmundo y quedaba aparte. El hombre pecador, dice la Biblia,
que también anda sin Dios y sin esperanza, alejado. Es prácticamente la misma situación. Los versículos 2 al 7, que no lo leí, que quisiera hacer un paréntesis con ellos, porque quisiera enfatizar a partir de los versículos del versículo 9 en adelante, pero quisiera contársela de manera breve la historia que se narra allí. Resulta que en una de esas batallas de los sirios contra el pueblo de Israel, se llevaron cautiva a una muchacha. Esa muchacha llegó a trabajar en la casa de Naamán, servía a su esposa. Y si pudiéramos dramatizar un poco más la historia, imagínense ella peinando a su ama, le dice lo siguiente, ustedes lo leerán después, le estoy narrando la historia. Ella le dice que en Samaria hay un profeta que puede ayudar a su amo para curarlo de su lepra. Fíjense la situación, no había solución, Naamán había hecho todo lo posible, había médicos en Siria, no daban con el problema, profetas tampoco, el mismo dios Rimón tampoco. Sí, él entonces decide ir a Samaria, pide permiso al rey, el rey le da una carta donde le dice, enfatizando al rey de Israel que debía de sanarlo. Cuando él llega a Samaria, se encuentra con el rey de Israel, le da las cartas, cuando él las lee, inmediatamente rascó sus vestidos, porque él decía, yo no soy Dios, ¿cómo viene donde mí para que yo le sane? Él lo tradujo eso como una ocasión para la batalla. Entonces, en ese contexto, empezamos leyendo el versículo 8. Dice el versículo 8, y luego, versículo 8 dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rascado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rascado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Se la puso fácil. Imagínense que ustedes tengan un problema. No sé, cualquier problema, pero imagínense una situación económica difícil, que quizás se relacione con muchos de nosotros, una situación extrema, y que le digan a usted, miren, usted solamente tiene que zambullirse en el río Guamo 7 veces y le va a llover el dinero. Es probable que la persona diga, pero ¿será una broma o qué? Porque que me zambulle y eso está raro eso. Pongámonos por un momento en la situación de Naamán. Él llega, entiendan esto, un gran hombre de éxito, tiene un problema, va. Él todavía no acaba de llegar bien, le mandan a Giesi, el siervo de Eliseo, y no, que te lave, que te lave 7 veces y ya. Este hombre se quedó muy pensativo. Y hay 2 obstáculos que presenta el texto, que son precisamente los que presentan las personas, en su mayoría, a la hora de aceptar al Señor. Cuando le decimos enfáticamente, ven a Jesús y serás salvo. 2 obstáculos. Por favor, alguien que lea en voz alta el versículo 11 para que veamos el primer obstáculo. Primer obstáculo. ¿Qué dice? ¿Le puede dar para adelante? El alto pensamiento o concepto que él tenía de sí mismo. Fíjense cómo empieza. Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí. Otra traducción dice, yo pensaba. Y sin duda alguna, una de las frases célebres a la hora de las personas excusarse cuando cometen una falla es precisamente ese asunto. Yo pensaba.
pero María Elena, ¿por qué te comiste el jamón? Yo pensaba que tú no querías más. Pero mi niño, ¿por qué no hiciste la tarea? Bueno, papi, yo pensaba que tú me ibas a ayudar a hacerla. Varón, ¿por qué usted no fue a la iglesia? Yo pensaba que no había culto, que no había iglesia, como dicen algunos. El famoso yo pensaba, el yo. Naamán fue con una actitud orgullosa. Él entendía que se merecía otro tipo de recibimiento. Él entendía que lo que había dicho el profeta era como burlarse de él. Pero yo no me merezco esto. ¿Cómo va a ser que yo, un general de un ejército, y venga aquí y ni siquiera me recibe? Manda a uno de sus criados para que y él es que me dice que tengo lo que debo de hacer. Yo no entiendo. Yo me merecía algo mejor. Y esa es una de las cosas que presentan las personas. Porque fíjense lo que dice el mismo versículo 11. Él decía para sí, yo pensaba en pocas palabras, dice, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios. Hay mucha gente que le gusta el espectáculo. Pero yo pensé que cuando fui a esa iglesia, el predicador me iba a declarar salvo, me iba a decir unas palabras grandiosas, iba a invocar el nombre del Señor y me iba a decir, para de sufrir en el nombre de Jesús. A la gente le gusta mucho el espectáculo. Y me llama mucho la atención este asunto de que él pensara de esta manera, de que el profeta iba a salir e iba a invocar el nombre de Jehová su Dios. Vamos a leer todos Hechos capítulo 22, versículo 16, para que ustedes vean algo muy interesante. Hechos 22, versículo 16, donde el apóstol Pablo relata su conversión y después de Ananías haberle dicho el propósito por el cual Dios lo había llamado, fíjense qué le dice Ananías a Saulo, conocido popularmente como el apóstol Pablo. Quisiera que por favor lo leamos todos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. ¿Qué era lo que quería Naamán? Pero yo pensaba que él iba a salir y iba a invocar el nombre de Jehová su Dios. Fíjense cómo se relaciona esto. El mensaje de esta noche es: ¿por qué te detienes a lavarte? ¿Por qué no permites que Dios lave tus pecados? Y relacionándolo con estas palabras, Dios quiere que tú te levantes y lave tus pecados invocando su nombre. A la gente le gustan las cosas fáciles, que si fuera por ello, la salvación se le sirviera prácticamente. Pero Dios quiere que usted sea que invoque su nombre para salvación. Dios quiere que usted le crea a Él. Él quería que invocara su nombre. Usted puede invocar el nombre del Señor y ser salvo esta noche. Levántate y lava tus pecados invocando su nombre. Pero hay otra cosa que aparece en el mismo versículo. Dice, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará ¿qué? La lepra. Otra cosa. Yo pensaba que no solamente iba a invocar el nombre de su Dios, sino que iba a venir y me iba a tocar. Iba a sanar mi enfermedad. El famoso dicho, cuando el Señor me toque. Hace un tiempo estuvimos hablando de que la palabra de Dios es tan buena como su toque. Y decíamos allí, enfatizábamos sobre Juan capítulo 4, donde se nos narra un episodio muy importante. El oficial de un rey tenía un hijo enfermo. Este hijo estaba en Caná, Jesús en Capernaum. Él va donde Jesús, 25 kilómetros, le pide que sane a su hijo. Y cuando él va, simplemente se encuentra con que Jesús le dice, ve, tu hijo vive.
Cuando regresa se entera de que a la misma hora que Jesús dijo aquellas palabras, fue sanado su hijo. De hecho, es el milagro de lo que hizo Jesús a distancia, que más distancia tuvo. Oscila entre los 25 a 30 kilómetros. Por es que la palabra del Señor, hermanos y amigos que nos visitan, es tan buena como su toque. El Señor no necesita descender del cielo y decirte, conviértete. Porque hay muchos que esperan estar en una silla de ruedas, estar al borde de la muerte para decir, Señor, quiero aceptarte. El Señor no necesita, tú no necesitas en esta noche que el Señor venga y te haga eso. Solamente tienes que creer la palabra de Dios que dice, cree en mí y serás salvo. El Señor quiere salvarte. No te aferres a lo que pienses. No te aferres a que yo me merezco otra cosa. No hay nada mayor que la salvación de tu vida. Y solamente Dios quiere que tú creas en Él y no que razones sobre eso. No que pienses en eso. No solamente Naamán tenía un alto concepto de sí mismo, un alto pensamiento de sí mismo, sino que hay otra cosa que menciona la Biblia. Dice el mismo versículo 12, ¿qué dice? ¿Puede leerlo? Segunda de Reyes, capítulo 5, vamos a ver el segundo obstáculo que presenta Naamán. Dice la Biblia en el versículo 12, siguiendo Naamán diciendo, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. En segundo lugar, su propio razonamiento acerca del remedio de Dios. Los cristalinos ríos de Damasco fluían de las montañas Amanús, que estaban rodeadas de nieve, o del monte Hermón. Y sin duda alguna, si para la su curación o para la purificación de su enfermedad se requería un lavamiento, estos ríos eran más apropiados que el lodoso, turbulento y oscuro río Jordán. Si a usted le dicen, como mencionábamos ahorita, que para usted solucionar su problema tiene que lavarse 7 veces en el río Iguamo, es probable que usted diga, pero hay otros ríos que son mejores. ¿Por qué tiene que ser ese que está contaminado? El segundo obstáculo de Naamán es ese, su propio razonamiento acerca del remedio de Dios. Él no estaba llamado a razonar sobre esto, a buscarle, vamos a decirlo así, la quinta pata al gato para esto. Si él creía en la palabra de Dios, de seguro que iba a ser limpio. Pero él llegó con una actitud muy orgullosa, porque él entendía que era un hombre de éxito, un hombre grande. Él entendía que era un general que se merecía otro trato. Y por eso está razonando de esa manera. Y por más que él se lavara en los ríos de Abana y Farfar, se podían lavar 70 veces 7 y no iba a pasar nada. Solamente debía lavarse 7 veces en el río Jordán e iba a ser limpio. Y es una lástima ver cómo hoy en día hay personas acudiendo a otros ríos. Hay tantas personas buscando la solución de sus problemas en otros ríos. Habana significa pedregoso. Farfar también significa apresurado, rápido. Quieren buscar la solución de sus problemas rápido. Me voy para otro río, otra iglesia. Me voy para otra forma de servicio. Me voy para otro país. Me voy para otro trabajo. Me voy para otro lugar. Me voy para otro río. Y solamente el único río que podía curarle su enfermedad conforme a la palabra de Dios era el río Jordán. Él simplemente debía de creer lo que Dios había dicho. Es lamentable el caso. Y me llama mucho la atención el hecho de que sea el río Jordán. Porque la palabra Jordán significa el que baja o desciende. Y esto guarda mucha analogía con lo que hizo Jesucristo
por las personas, por cada uno de nosotros. Él descendió para salvarnos y limpiarnos de todo pecado. Y lo único que Él pide a las personas que no le conocen es precisamente eso, que se zambullan en el río de la gracia y la misericordia que Él brinda. No acuda a otros ríos. No hay otro medio para la salvación. Solamente Cristo puede lavar tus pecados. Fíjense cómo el versículo 11 y 12 solamente está Naamán hablando y pensando en voz alta, digámoslo así. 2 versículos se toma Naamán. Y fíjense cómo empieza el versículo 1. Dice, y Naamán se fue enojado. ¿Cómo termina el versículo 12? Y se volvió y se fue, ¿qué? Enojado. Tan solo porque le dijeron, ve y lávate 7 veces en el Jordán y serás limpio. Quiera Dios, amiga y amigo que nos visita esta noche, que no te vayas enojado esta noche, sino que te zambullas en el río de la gracia y la misericordia para alcanzar la salvación de tu alma. Hay algo muy interesante, porque Dios no solamente usó la criada de Naamán, no solamente usó al mismo profeta Eliseo para decirle lo que debía de hacer, sino que también usó a sus propios criados para que él entendiera que no era lo que él pensaba, que no era lo que él decía para sí, sino lo que Dios quería para él. Fíjense lo que dice el versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Lo que ellos le dijeron se puede traducir de muchas maneras, pero yo solamente tengo 2. Es como si le dijeran, Padre mío, el profeta no te está pidiendo nada costoso. Porque déjame decirle una cosa, amigo, que está aquí en esta noche, relacionándolo con esto. Dios no le está pidiendo nada costoso. Porque si la salvación dependiera del dinero que tuviera la persona, aún así. Alguien dijo en una ocasión que la salvación es tan cara que hasta gratis es. La salvación no se compra, se recibe por fe. Amén, hermanos. Dios no te está pidiendo nada costoso. Lo que ellos quisieron decirle con esas palabras es precisamente eso. Padre mío, no te está pidiendo nada costoso. Naamán había llegado con mucho oro, mucha plata, que se estima, cuyo valor oscila entre los $80,000, aplicándolo al valor actual del dólar, con mucho dinero, porque la gente está acostumbrada a que todo se compra. Y lo más valioso que puede recibir una persona, el regalo más grande, no hay precio para él, porque es demasiado grande. ¿Usted considera que es poco la salvación? Hermano, esto es maravilloso. Por eso hay hermanos que cada vez que tienen la oportunidad de dar acción de gracias, siempre mencionan la salvación de su alma. Y hay muchos que dicen o que entienden que está de más decirlo. Hermano, no está de más. Denle gracias a Dios porque ha sido salvada, ha sido salvado. Lo mejor de la vida es esto. Naamán decía que los ríos de Abana y Farfar eran mejores. Hay personas que dicen que hay otro medio mejor para la salvación. Y hay una canción que dice que no hay nada mejor. No hay nada mejor que estar con el Señor, porque el Señor está la salvación de nuestra alma. Quisiera que por favor alguien me buscara Juan capítulo 1, versículos 45 y 49. Juan capítulo 1, versículos 45 y 49.
La parte que me interesa de este texto es cuando dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Relaciónelo con lo que dice Naamán. ¿No son mejores? Y yo quiero presentarle a los amigos a alguien que es mejor. Fíjense lo que él le dice, ven y ve. Ven y ve. Él pregunta, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Ven y ve. Y después él reconoce. ¿Qué reconoce él? De que él era el Hijo de Dios. Si usted quiere saber que Dios es bueno, si usted quiere saber que Dios salva, si usted quiere saber que Dios puede lavar sus pecados, venga y vea. Confírmelo. Y le aseguro que estará con nosotros gozándose del perdón de los pecados. Ven y ve. Si quieres confirmar que Jesús puede salvar, ven y ve. No te está pidiendo nada costoso. Era lo que le estaban diciendo a Naamán. Padre mío, no te están pidiendo nada costoso. Has viajado 100 y pico de kilómetros, faltan 32. ¿Por qué no recorrer lo que falta? Has venido a este lugar, has sido invitado por alguien, o el mismo Espíritu te ha traído aquí. ¿Por qué no das el otro paso? ¿Por qué no viajas los kilómetros que faltan para lavar tus pecados en esta noche? ¿Qué pierdes con hacerlo? Es lo que le estaban diciendo a Naamán. ¿Qué pierdes con hacerlo? Y es lo que queremos decirle a ustedes. ¿Qué pierden con venir al Señor? Absolutamente nada. Alguien dijo en una ocasión que lo único que pierde el impío al aceptar a Dios es la perdición de su alma. ¿Entendieron eso? Lo único que pierde el impío al aceptar a Dios es la perdición de su alma. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué pierde? Nada. Al contrario, es ganancia. No pierdes nada. Dios no te está pidiendo nada costoso. Pero también ellos quisieron decirle con estas palabras, no te está pidiendo nada peligroso. ¿Qué peligro había ahí? En lugar de pedirte lo que es difícil y peligroso, el único peligro aquí lo constituye la posibilidad de que se rían de ti y de que salgas avergonzado. Eso era lo que querían decirle en pocas palabras. Padre mío, si el profeta te demandara alguna gran cosa, no la harías. ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? No te está pidiendo nada peligroso, nada que atente contra tu propia vida. Y aún así, el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Nada peligroso. Y si el peligro aquí lo constituye el hecho de que se rían o que te sientas avergonzado por lo que digan, déjeme decirle que dice las Escrituras que todo aquel que en él cree, que en él creyere, no será ¿qué? Avergonzado. Dice el Salmo 25, versículo 3, ciertamente ninguno de cuantos en ti esperan será confundido. Serán avergonzados todos los que se rebelan sin causa. Este hombre estaba enojado sin causa. Le estaban dando la solución de su problema. Sin embargo, 2 versículos se toma para hablar en voz alta. Pero yo decía para mí, imagínense, porque estaba enojado. Era enojado que estaba, no era contento. Que si pudiéramos dramatizar la historia, ¿pero qué se cree este profeta? Yo soy un general, él era que tenía que salir, invocar el nombre de su Dios, sanarme y punto. Pero me manda a que me lave en un río que no sirve para nada. Los ríos de mi país son mejores. ¿Cómo que me lave 7 veces? Se está volviendo loco. Habana y Farfar no son mejores. Y se fue enojado. 2 veces dice la Biblia que se fue enojado. Dios usó sus criados para que le dijeran estas palabras, que es la que quiero
que las personas se lleven en su corazón. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la harías, cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Dios no te está pidiendo, amigo y amiga que está aquí en esta noche, nada costoso, nada peligroso. Dios no te está pidiendo una gran cosa. Dios te está pidiendo que creas en Él, porque Dios quiere lavar tus pecados en esta noche. Pero parece ser que estas palabras llegaron al corazón de Naamán. Parece ser que ese enojo que tenía tan grande cambió de un momento a otro. Porque fíjense lo que dice el versículo 14. Él entonces descendió. ¿Y qué pasó? ¿Se zambulló cuántas veces? 7 veces en el Jordán. El Señor usó, en primer lugar, a su criada, usó a Eliseo, ahora usa a sus criados, y fíjense cómo él desciende y se zambulle 7 veces. ¿Por qué 7 veces? Número clave, ¿verdad? Todos sabemos, entendemos que el número 7 es el número de la plenitud, de la perfección, de lo completo, de lo acabado. Pero hay algo mucho más interesante allí. Hay una razón muy importante por la cual debía de zambullirse 7 veces. Y la razón es que se necesitaba fe para seguir zambulléndose una y otra vez y ver que no le daba resultado. Naamán tenía que zambullirse 7 veces. Se zambulló la primera, salió igualito. La segunda, lleno de lodo. La tercera, quizás más sucio. Así lo hizo 6 veces. Quedó igual. Pero cuando se zambulló 7 veces, ¿qué pasó? ¿Qué dice el versículo 14? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Usted puede hacer esto en esta noche. Si bien es cierto, no te estamos diciendo, lávate 7 veces en el río Iguamo. Por eso enfatizaba en Hechos capítulo 22, 16. Levántate y lava tus pecados, invocando su nombre. Ahí está la respuesta. Tienes un problema, puede tener éxito, puede ser una persona talentosa, puede ser una persona muy querida, puede tener mucho dinero, pero hay un problema. Naamán era leproso, tenía un problema grave. Usted tiene un problema mucho mayor, que es el pecado. Y eso es lo que Dios quiere quitarle en esta noche. De una vez por todas, el pecado, lavarle todo por completo. La Biblia dice que Jesucristo nos amó y nos lavó con su sangre. Quiera Dios que usted esta noche invoque su nombre y lave sus pecados en la sangre del Cordero. Vamos a orar.